Hola mis estimados hermanos y amigos, Dios les bendiga en abundancia. Este servidor, el pastor Osmin Hernández, les saluda nuevamente y con la esperanza de que el mensaje que llegue hasta ti sea un mensaje que pueda ayudarte a crecer espiritualmente, aunque para muchos pudiera ser información que la sienta demasiado fuerte. Bueno, el apóstol Pablo presenta algunas cosas interesantes en la primera y segunda carta a los Corintios, y él dice que los corintios estaban satisfechos con lechita, pero que él iba a compartir alimento sólido. Quiero decir que el alimento de la palabra de Dios debe ir creciendo. Y para aquellos que nos estamos preparando para la segunda venida del Señor Jesucristo, entonces debemos alimentarnos de alimento sólido. Bien, quiero recomendarte algo, porque lo que voy a compartir ahora es dinamita. Entonces, lo que quiero decir es algo muy fuerte y tienes que estar preparado para recibir estas informaciones. Hoy, de alguna manera, vamos a tocar otra vez este gran movimiento que actualmente aparecen o están apareciendo algunos defensores con relación a la Iglesia Católica y atribuyendo lo que ha hecho la Iglesia Católica, atribuyéndolo a otro o desviando por otro sendero la información. Así que me veo aún con más urgencia el presentar este tipo de narrativa. Así que si no has visto los 3 o 4 temas anteriores, te recomiendo que no veas este. Ve primero los anteriores y ahora verás lo que concierne a lo que voy a presentar ahora. Así que ya te he hecho esta advertencia para que luego entonces puedas entender mejor. Yo quiero pedirle al Señor en unas 2 o 3 palabras que Él me ilumine a mí, te ilumine a ti en lo que vamos a estudiar. Amado Padre que estás en los cielos, bendito sea tu maravilloso nombre. Gracias, Señor, porque nos amas, quieres nuestro bien, nuestra salvación. Sabemos, Señor, que la crisis final, de una forma u otra, ha llegado. Hay demasiadas noticias que implican que este mensaje debe ser llevado a todas partes. Suplicamos, Señor, que nos permitas compartir las advertencias finales. En el nombre del Señor Jesucristo lo suplico. Amén. Bueno, comienzo con esta pregunta en esta narrativa de hoy. ¿Puede usted imaginarse cristianos matando a otros cristianos? Qué pensamiento, ¿no? Terrible. Cristianos matando a cristianos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Dice la Escritura: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua
y nación. Esas son las palabras escritas por el apóstol Juan. Y vi a la mujer embriagada, dice también, capítulo 17, verso 6. Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y entonces, ¿quién lo hizo? Gente que pretendía ser cristianos, que pretendían tener el mensaje de Jesús, que pretendían anunciar el Evangelio, pero que mataban a aquellos que leían las Escrituras. Este asunto ya lo he dicho, pero como he estado diciendo en esta narrativa, hay muchas cosas que vamos a repetir. Qué cuadro, ¿no? Apocalipsis 17:6 nos dice esto que acabo de mencionar. Con justa razón, el apóstol Juan estaba tan asombrado de lo que presenta, o sea, los libros, y que muchos han alterado. No podría contener la cuenta de los 50 millones de cristianos condenados a muerte. Por aquello que ellos llamaban herejes, por poseer una Biblia, por creer que la gente debía ser libre para adorar a Dios de acuerdo a su conciencia. Por estos y otros crímenes, hombres y mujeres y pequeños fueron torturados hasta morir. La historia nos revela. ¿Qué nos revela la historia? Nos revela de forma clara grandes aldeas y pueblos que fueron destruidos por no identificarse con la iglesia que los perseguía. ¿Qué iglesia? La Iglesia Católica. Por eso dije, qué ironía, cristianos persiguiendo y matando cristianos. ¿Cómo es eso? Así que aldeas enteras, pueblos fueron destruidos por no identificarse con la iglesia y con los dogmas de su líder. Ahora, dignatarios de la iglesia, dirigidos por su maestro. ¿Qué maestro? Satanás, por supuesto. Nadie podía inspirar otra cosa que esto de la muerte de otros cristianos que pretendían vivir conforme a su conciencia en cuanto a las enseñanzas bíblicas. Se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura que hicieran padecer lo indecible sin poner término a la vida de la víctima. Entonces, en muchos casos, el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos. Tremendo. Límites extremos de la resistencia humana, de manera que la naturaleza quedaba rendida y la víctima suspiraba por la muerte como dulce alivio. Tal era la muerte de aquellos que se opusieron a la iglesia procedente de Roma, o a la iglesia
romana, que lleva ese nombre hasta el día de hoy. Si se le diera oportunidad en los Estados Unidos, haría lo mismo contra los llamados herejes. Se inventaron diferentes máquinas, se inventaron estacas donde ponían a la persona como un animal muerto en una estaca que lo cruzaba todo hasta salir por la boca. Máquinas como la mesa ajustable, donde ataban a la persona y le daban vuelta al torno al punto que el cuerpo quedaba estirado hasta lo máximo. Otra máquina donde ponían a la persona y prácticamente lo rostizaban, le ponían fuego y lo guindaban. Este tipo de máquinas se pueden ver todavía hoy en día. En México, en el Perú, se pueden ver estas máquinas. Y alguno de ustedes puede mirar y puede ir ahora, hoy en día, con tanta facilidad de la informática, es fácil. Vaya al internet y busque instrumentos de tortura usados por la Iglesia Católica y los va a encontrar. Y saben, muchas de estas cosas se van a repetir. No sé cómo, porque ahora con tanto invento malévolo y con tanta facilidad de la tecnología, imagínense. Así que esta iglesia se jacta de que nunca cambia. Esta iglesia nunca cambia. No hace muchas cosas todavía porque su herida, como dije, no ha sido sanada del todo. Esto es verdad, hermanos. El rector del Instituto Católico de París, mostrado como HMA Baudrillard, reveló la actitud de la iglesia y sus dirigentes hacia la persecución. Entonces, ¿qué dicen ellos cuando se la confronta con herejías? Él dijo, ella no se contenta con la persuasión, los argumentos de un orden intelectual y moral le parecen insuficientes y ella recurre, por supuesto, a la fuerza, el castigo corporal o lo que conocemos como tortura, para tener un cuadro más amplio de cómo los valdenses, y aquí vamos a ir hablando de estos personajes, los valdenses, albigenses, los bohemios y otros fueron masacrados, los hugonotes, los vascuences, despreciados y secretamente asesinados por causa de su fe. Hay algunos otros apéndices que no vamos a decir hoy. La historia más extraordinaria es la de los valdenses. Ellos fueron algunos de los pocos que tenían copias de la Biblia durante los primeros años del reino del papado. Cuando comparto esto, lo hago con la intención de que mucha gente que no tiene información la tenga para que sepa y entienda dónde está, qué es lo que tiene y que está viviendo tradiciones que no enseña la Biblia. Y que, como dijo Jesús en Mateo 7, de labios me honran,
pero su corazón está lejos de mí. Entonces, veían que muchos, guiados por el Papa y los sacerdotes, se esforzaban vanamente por obtener el perdón. Se inventaron la confesión, tratando de decir o de acomodar ciertos textos bíblicos, como aquel de Santiago que dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. En realidad, eso no es. Está bien cuando una persona comete un error con otra o sobre otra, la persona puede venir y pedir perdón, pero en realidad no es ese hecho que como una tradición y como un dogma está metido en la iglesia, de que las personas deben venir para confesar sus pecados y que el sacerdote le diga: ego te absuelvo, ve y reza tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, tanto yo pecador, tanto esto, y haz tal penitencia. No es así. La salvación es un regalo, y ese regalo se recibe amando al Señor Jesucristo, sirviéndole a Él y obedeciendo sus mandamientos. Así que muchos venían para obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Agobiados por el sentido del pecado y perseguidos con temor de la ira vengadora de Dios, como lo veían. Muchos se sometían a padecimientos hasta que la naturaleza exhausta concluía por sucumbir y bajaban al sepulcro sin un rayo de luz, sin un rayo de esperanza. Qué triste. Eso pasó. Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida. Deseaban compartir la palabra de vida. Deseaban compartir las escrituras. Y muchos escribían porciones y salían, llevaban sus canastos y se disfrazaban de vendedores de ropa o de alguna otra cosa, pero debajo llevaban algún documento escrito. Allí llevaban documentos para compartirlos con aquellos que consideraban podían recibir la palabra. Tenían un símbolo muy especial que lo tenían para que la gente lo mirara. Ese símbolo era el símbolo de un pez. Lo habían derivado de la J de Jesucristo, Christos, del griego Christos, una X, y ellos lo habían convertido en un pez. De esa manera es que ellos buscaban la manera de que el evangelio llegara. Y así, entonces, los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con las almas hambrientas y presentarles el mensaje de paz contenidos en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como su única esperanza de salvación. Es lo que hago y trato de hacer ahora. Al compartir estos detalles, quiero presentarte a Cristo
Se presentaba al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos, que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y de los santos. Interesante, ¿no? Como si Cristo no era suficiente mediador ante Dios y los hombres, cuando la Escritura claramente dice en primera de Timoteo 2:5, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores. Pero la iglesia se inventó mediadores. Aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de Dios, los valdenses, ansiaban mostrar a las almas que Jesús es un Salvador compasivo y amante, que con los brazos abiertos invita a que vayan a Él todos los cargados de pecados, cuitados y cansados. Mateo 11:28. Eso es lo que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Primera de Juan 1:7 dice: con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, y muchas veces hincados y de hinojos presentaban a sus hermanos las promesas que revelaban la única esperanza para el pecador. Lo que se deseaba en forma especial era la repetición de estas palabras: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Muchos no se dejaban de engañar por los acertos de Roma. Comprendían la multitud de la mediación de hombres o ángeles en favor del pecador. Hermanos, el Evangelio ha sido predicado de una forma u otra, pero el Evangelio por el catolicismo fue impuesto prácticamente por la fuerza. Así que voy a parar aquí para compartirte algunas de las cosas de cómo los que pudieron haber enseñado la verdad de Cristo como Salvador enseñaron puras tradiciones. Yo deseo que Dios te bendiga, y luego te voy a compartir algo muy importante con relación a la verdad del Evangelio. Dios te bendiga.